Esto es Imagen Empresarial. Se publicó un estudio en Tremeta y justamente una entidad que está con nosotros, Colmena 41, para hablar justamente de la comunidad LGBTQ+, y el emprendimiento. Es interesante y le agradezco a Federico Arellano, cofundador y director de Colmena 41, que nos tome la llamada. Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, con gusto de saludarte. Oye, primero saber, cuéntame qué hacen ustedes en Colmena 41 y por qué se llama así. Muchísimas gracias. Mira, pues Colmena 41 obtiene su nombre a partir de dos conceptos. Primero la colmena, es decir, el concepto de comunidad, de trabajo colaborativo, y por el otro lado el número 41, tan emblemático para la comunidad LGBT de nuestro país, a partir de la fiesta del baile de los 41 Claro, y tal. exacto. Lo que nosotros hacemos es básicamente estudiar, formar e inspirar a la comunidad LGBTQ+, de México. Empezamos trabajando solamente para Ciudad de México en el año de 2019 y a partir de una serie de actividades, primero presenciales y después que se fueron tornando virtuales, pues básicamente lo que queremos es captar testimonios de diferentes realidades que le permitan a toda la comunidad LGBTQ+, pues sentirse un poquito más apoyada y con elementos de referencia pues un poco más sólidos y estandarizados, pues para poder tomar decisiones y en general, bueno, pues para fortalecernos como comunidad, Rodrigo. Claro, qué interesante. Oye, ¿y qué tanto, digamos, están en el mundo del emprendimiento y sobre todo en qué áreas emprenden? Me imagino que en todas, pero digamos, ¿hay alguna característica diferenciada? Mira, en realidad yo te diría varias cosas. La primera, la comunidad LGBTQ+, aunque hay distintas variaciones entre, por ejemplo, hombres gay o personas trans, Ujú. en su mayoría su característica definitoria es que emprenden por necesidad. Es decir, emprenden porque de alguna manera o han vivido experiencias de discriminación o en general que no les han gustado en sus trabajos tradicionales y por ello tienden a poner negocios. Este emprendimiento por necesidad va a tener diferentes características asociadas, por ejemplo, a cómo se fondean, al tipo de educación emprendedora que reciben y tal, de lo cual seguramente platicaremos más adelante. Respecto de las áreas en las que emprenden más, las tres primeras que reporta el estudio son, primero, alimentos, segundo, consultoría y tercero, diseño gráfico. Tengo otras características, sectores, perdón, como artesanía, salud, educación o textil, y en realidad yo te diría están bastante divididas, ¿no? No es como que una de las que te acabo de citar, ni siquiera las primeras tres, sean como las que se lleven de calle a las otras. En general, yo diría, el elemento definitorio no es el sector, sino más bien que lo hacen por necesidad y que, bueno, pues en este sentido trabajan y emprenden en lo que tienen a su alcance. Claro. Oye, ¿y dirías, Federico, que hay, digamos, algo marcado? Porque, bueno, pues siempre puede haber distintos grupos de emprendedores, ¿no? Es decir, en este caso, lo que ustedes hacen en Colmena 41 es poner foco, conectar los puntos, de acuerdo a lo que me dices, en la comunidad LGBTQ+. ¿Dirías que se puede ver una propuesta diferenciada, se puede observar o, pues, digamos, son emprendimientos eh, genéricos en términos de no hay una distinción de la pertenencia a esta comunidad? ¿O cómo lo calificarías? Mira, en realidad, respecto del negocio, yo te diría que es bastante similar, es decir, el tipo Ujú. de negocios que ponen no son como tal diferenciados o no tienen algo en particular desde el punto de vista del negocio. Sin embargo, desde el punto de vista de los equipos y de cómo se conforman estos negocios, sí. Algo muy importante que vale la pena mencionar es que tanto tanto la visibilidad para con sus clientes como para con sus proveedores y más importante para con sus equipos, los emprendimientos LGBTQ+ sí buscan tanto ser un ejemplo y ser referente en todos estos sectores que te acabo de mencionar, como contratar personas que formen parte de la comunidad. Es decir, los emprendimientos LGBTQ+
buscamos empoderar a otros miembros de la comunidad, y eso la verdad es que me parece que tiene un valor en sí mismo, precisamente porque, bueno, pues esto empieza a fortalecer las redes de colaboración, Rodrigo. Claro, y sobre todo porque lo mencionabas, al final, pues, sí es una comunidad que ha sido discriminada y que en un emprendimiento pues puede generar sus propios espacios. La pregunta es, ¿qué tanto esta discriminación se va al ecosistema emprendedor o no? Sobre todo porque yo pienso en un fondo de capital de riesgo y pues no, sus criterios son muy de números, etcétera, pero más bien te lo pregunto a ti que estás metido en ello. Mira, a ver, si quieres, partámosla en dos. Por un lado, el tema del financiamiento, y por el otro lado, el tema de la discriminación como tal. El dato que te voy a dar, la verdad es que es bastante poderoso. Cerca del 70% de los emprendimientos a los que tuvimos acceso se financian, o sea, son autofinanciados. Es decir, Ah, se ajá. financian o de los ahorros del emprendedor o de créditos personales. Esto nos habla otra vez, ¿no? De que la razón para emprender pues es un poco la necesidad inmediata, y los emprendimientos de nuestra comunidad no tienen tiempo, básicamente, pues como de hacer este estudio, o sea, de buscar como cuál es el mejor fondo de inversión, mucho menos de incubarse o de hacer este tipo de procesos. Esto, por cierto, vale la pena mencionarlo, pues es una información importante para incubadoras y para tal que a lo mejor busquen a empresas de este sector, por un lado. Y bueno, pues por el otro lado, dado ese contexto, eh, aquí los casos de discriminación que nosotros encontramos, tanto en los lugares de trabajo como en los lugares de vida, es decir, en cosas no solo de laborales, sino procesos como, por ejemplo, abrir una cuenta en el banco o tal, reportan el 53.2% de los casos revisados. Esto quiere decir que prácticamente la mitad de la comunidad LGBTQ+ ha vivido casos de discriminación o en trabajos previos o en su vida diaria asociada al negocio. Este dato pues también es muy relevante, porque pues es, digamos, lo que detona la necesidad y el apetito por emprender. Claro, qué interesante esto que mencionas. Ahora, ¿cuál será el universo, digamos, pues no necesariamente es tan claro, pero ustedes en Colmena 41 que lo tienen muy visible y en este estudio que hacen con Meta, ¿se puede identificar un número, digamos, de emprendimientos? Mira, como tal es muy difícil. De hecho, Ujú. a ver, este estudio es el primero en su tipo para México, de los pocos que hay en el mundo. En realidad, el Mm. estudio que tomamos como referencia es uno que se hace en San Francisco por una organización que se llama Start Out. Lo que quisimos fue hacer un estudio que con el paso del tiempo, bueno, pues pudiera tener elementos de comparación con él y tal. Y la realidad es que por ahora no podemos como tal determinar el número Claro. de emprendimientos encabezados por esta comunidad, porque es muy difícil por factores como el closet o como otros en ese sentido. Lo que quisimos más bien fue caracterizar algunos, o sea, tomar una muestra, caracterizar esos que son básicamente los que tiene acceso Colmena, y en ese sentido, pues bueno, poder determinar características comunes. Esto es bien relevante, Rodrigo, porque vale la pena mencionarlo. Este estudio pues tiene un sesgo muy importante entre personas, o entre hombres gay, por ejemplo, y otro tipo de identidades. Y esto sucede pues precisamente porque todavía en nuestro país tenemos ese reto principal, ¿no? El reto de la apertura y el acceso, para que pues cada día más personas, más letras del acrónimo, por decirlo de alguna manera, pues bueno, puedan abrir su información. Sin embargo, bueno, pues se da este primer paso, y creo que vale bastante la pena considerarlo. Pues sin duda, clave, Federico. Te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y un saludo a toda tu audiencia. Un saludo. Ahí escuchamos a Federico Arellano, cofundador y director de La Colmena 41.